¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 3 de Q&As, un podcast donde estaremos conversando sobre diseño, arte y cultura. También tocamos esos temas que a todos los creativos nos afectan por igual, bien sea en el ámbito profesional o en materia personal. Mi nombre es Luis Palencia, soy un diseñador gráfico venezolano, ahora viviendo en la ciudad de Brooklyn, New York, y para esta tercera edición me complace muchísimo presentarles a mi amigo y diseñador Leo Esteves. Leo se especializa en el motion graphics y en el 3D, así que bueno, estuvimos conversando un poco sobre sus inicios en el diseño, cómo luego hace el salto al mundo del motion graphics y al 3D, también sobre el impacto que ha tenido tanto profesional como personal el hecho de ahora vivir en Alemania. También tocamos par de temas que son preguntas que han sido recurrentes tanto para él como para mí. Muchas personas nos han preguntado al respecto, y es sobre la importancia de estudiar la carrera del diseño gráfico en un instituto o en una universidad. También tocamos el tema de cómo definir un precio y mantener un valor de tu trabajo en el mundo freelancer. Así que creo que es una conversación bien entretenida. Yo disfruté muchísimo conversar con él, tener la oportunidad de verlo. Teníamos mucho tiempo sin vernos y bueno, tuvo la oportunidad de estar por acá en la ciudad de New York unos días, así que sin duda nos pusimos en contacto y dijimos vamos a hacer esta conversación. Y lo que van a escuchar a continuación, bueno, es un Instagram Live que hicimos en nuestro canal, en nuestro perfil, de Instagram, @DelianGraphics. Hicimos este Instagram Live conversando sobre todo esto, así que bueno, la verdad espero que sea del beneficio de todos y que sea útil para aquellos que puedan tener una duda al respecto de los temas que hablamos en esta conversación. Así que sin más preámbulos, los dejo con el episodio número 3 de Q&As con Leo Esteves. Muchas gracias por escuchar y disfruten. Bienvenidos a otro episodio más de Delian Graphics. Hoy me complace mucho tener acá como invitado a Leo Esteves, diseñador caraqueño, ¿cierto? ¿Tú eres de Caracas? Sí, yo sé. Sí, porque no, yo soy de San Antonio, de Maracay. Bueno, de Caracas, especializamos que todo en motion graphics y 3D. Vamos a estar hablando un poco sobre su carrera, un poco también de motion graphics, 3D, video, y bueno, un poco también de la experiencia de estar viviendo en Alemania, como estábamos conversando ahorita, ¿no? Así que bueno, si quieren cualquier pregunta, las personas que se puedan conectar en el transcurso de la transmisión, cualquier pregunta que puedan tener, déjenla acá en el live y con gusto vamos a responder de la mejor manera que podamos, tratando de agregar valor y haciendo, bueno, un intercambio de conocimiento. Entonces, vamos a hablar un poco, o sea, para la gente que está escuchando o esté viendo ahorita, que quizás no conoce bien tu trabajo, va conociendo quién eres, haznos un pequeño intro de quién es Leo Esteves. Básicamente diseñador gráfico, Okay. Esa es mi base. Claro. O sea, estudié en la Caracas hace unos 10, 11 años, Okay. Tal vez un poco más. Okay. Pero básicamente de base yo soy diseñador gráfico, Okay. ese es mi background, pues. Okay. Pero después de unos años trabajando en diseño gráfico, ¿sabes? Buscando cuál era el nicho en verdad, hice un poquito de web, hice un poquito aquí y allá. Y después, a través de unos amigos del CED, que ahorita algunos están de hecho aquí en New York y eso, encontré como que motion graphic. Okay. Y fue como que, Esto aquí me hay gusta. algo interesante. Y empecé como a investigar y aprendí un poco, y entonces ahí fue cuando me metí de lleno en motion graphic. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo cuando dijiste, ok, esto es lo que a mí me gusta hacer? Debe haber sido un par de años después de gráfico, un par de años en agencias y web. Okay. Y Tú dices ya después de graduado. Sí, después Okay. graduado. Okay. Para mí gráfico era como yo nunca pensé de hecho motion graphic. Bueno, yo creo que cuando no era ni siquiera algo que de lo que se existía, hablaba. de lo que se hablaba. Okay. Era como que no, yo voy a ser un diseñador gráfico Carson Style, ¿sabes? Okay, Tipografía y duro y Okay. estilo gráfico y toda la cosa. Y después con el tiempo empezaron a surgir todas las nuevas tecnologías y no sé qué. Hablé con un amigo que en ese momento estaba también empezando en Warner, cuando Okay. Warner estaba en Venezuela y todo Okay. ese tema. Y fue como que mira, está este lado que también puedes meterte A ver qué tal. y empecé a aprender After Effects en ese momento y dije no, ya va, esto Esto es lo que es. Qué bien. Y ahí
pasé a After Effects, a 2D, After Effects y toda esa parte. Y de ahí ya siguió creciendo, ¿no? De ahí fue como que a 3D y a VFX y más, ahora es más completo, pues. Claro, totalmente. Y o sea que la experiencia en televisión fue, digamos, lo que te abrió la puerta a todo esto de motion graphics y tal. Sí, básicamente fue eso, viendo, en ese momento estaba Sergio Moreno, que ahorita creo que está aquí en Nueva York. Estaba trabajando en IXN y varios compañeros que estudiaron conmigo estaban, unos en Warner, otros en HBO, no sé qué, y entonces era como que mira, mete aquí, ¿qué tal? ¿Te gusta? Aprende esto, aprende ese programa y no sé qué, y entonces fue como y en ese momento cuando empezaste a explorar todo esto del motion graphics, 2D, animación, todo esto, ¿cuáles eran tus influencias principales que empezaste a ver y dijiste, hey, yo quiero aprender cómo hacen esto? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? Yo creo que las primeras experiencias fueron un estudio que en ese momento, todavía yo creo que está posicionado relativamente en el mercado, pero en ese momento era un estudio que se llamaba MK12. Que era la meca de motion graphics cuando motion graphics no era nada. O sea, en ese momento estaban innovando, eso no existía, pues. Claro. Entonces empecé a ver el trabajo de MK12 y empecé, obviamente la televisión existía, pero en ese momento era más lineal y eso, pero empezó Sony. Ese fue un momento donde Sony empezó también como a levantar con el canal donde el motion graphic empezó a hacer algo, que no era como la televisión lineal que uno estaba acostumbrado. Y no, me acuerdo que tenían como que el lunes de no sé qué tal. Exacto, y empezaron a hacer todos esos gráficos súper interesantes. Y fue cuando yo empecé como que, bueno, aquí hay como un mix interesante de mezclar diseño, todo este diseño gráfico puro, con esta parte de motion graphic, y empezaron a mover y ver qué tal. Y en Venezuela, ¿quiénes estaban en ese momento? Porque yo recuerdo que todo esto que sí de Warner y toda esta gráfica buenísima que pasaba... ¿Era hecho en Venezuela? ¿Todo solo en Venezuela? En ese momento Venezuela era honestamente una potencia en motion graphic. Sí, me acuerdo. Estaba fuerte. Había mucho. Estaba Totuma, recuerdo. Estaba Totuma todavía en Venezuela. Tenía todos los canales básicamente tenían oficinas en Venezuela como matriz. Tenías HBO, tenías IXN, tenías Sony, tenías Warner, y todos haciendo trabajo para toda Latinoamérica, incluso en ese momento para Miami, todos se estaban empezando ya. Sí, por eso después Totuma estaba en Miami. Exacto. Yo cuando me mudé a Miami, de mis primeras entrevistas fue en Totuma. Exacto. Y luego tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Eso fue todo un momento donde Motion Graphic creció y Venezuela era como un punto importante. Pero era raro porque la mayoría de digamos, la producción, ¿había producción original de Warner hecha en Venezuela o solamente era el No, era más la parte gráfica, era la imagen del canal, las promos, pero la producción siempre mucha vino de afuera y era paquetes, pero la parte que tú veías en el día a día en el canal, la mayoría era hecha en Venezuela en ese momento. Excelente. Y era gráfica que competía con el resto del mundo. Totalmente. Todavía lo hace. Lo que más o menos queda, pero obviamente la situación ha cambiado y eso. Claro. Pero me refiero que competía a nivel de motion graphic con Argentina, con Brasil, que eran otros países que siempre han sido potencia en diseño. Pues. Y mucha gente no sabía que Venezuela era el centro en serio del motion graphic duro en Latinoamérica. Claro. Y era pura gente que había aprendido básicamente sobre la marcha con la experiencia, pues. Pero, por ejemplo, cuando yo entré a trabajar en HBO, directora de arte, Gaby Valladares, gente que me enseñó a mi motion graphics, Cecilia, que era la directora de arte en ese momento de Cinema. Y habían aprendido el trade haciendo las cosas, pues, porque en la práctica. No había escuelas, no había aprendías era haciendo. Sí, totalmente. Y era una meca de motion graphic duro. ¿Y por qué tú crees que no había como esa valoración internacional de Venezuela como ese centro de, hey, ya va, es acá? O sea, a nivel, digamos, de negocio y empresarial, sí se sabía porque las empresas obviamente dijeron, es para allá. Es para allá. Pero, digamos, ¿por qué crees que, digamos, quizás en el medio de diseño y eso no se veía tanto a Venezuela como... Yo creo que tal vez porque estaba debajo de la bandera de las empresas. Y para uno las empresas son como un ente invisible que tú no sabes exactamente. O sea, cuando estás... Incluso a mí me pasó. Para mí HBO, cuando yo empecé en HBO y en Cinema,
eran empresas que yo pensaba que estaban en Estados Unidos, que coño, tengo que irme para Estados Unidos, claro, tengo que irme para otro país, no sé sí, qué, o tengo que irme para Argentina, ¿ves? claro. Y después fue que me sorprendí al ver, no, están aquí, el trabajo se puede hacer aquí. Es que no, aquí en la Es Castellana. aquí en la Urbina, o Sí, es aquí sí. en la California, o Sí. es aquí. Y era como, ok, pero yo juraba que tenía que ir lejos. Y resulta que es que ese escudo o esa paraguas de empresa, Ujú. yo creo que cubrió un poco Claro. esa parte de que se supiera de que, mira, si se está haciendo aquí, pues después que estabas en el mercado entendías cómo funcionaba, pero Claro. para Claro. la gente común no se veía, Claro, ves un no. canal y tú dices, esto es un emporio Una mega gigante. empresa, claro, y es como que ellos deben tener un departamento en una No mega sé empresa en dónde, New York. exacto. Claro. Y no se sentía tanto. Yo creo que más cuando Totuma y eso Empezaron fue que a- empezó, no, pero mira, sí, que los estudios empezaron a ser más prominentes, más Ujú. prominentes que el canal. Sí, Sabes, que el estudio se convirtió en algo que, mira, este estudio venezolano, Totuma, en ese ahorita no se me viene a la mente, pero habían varios que estaban en ese momento y fue cuando, no, es hecho en Venezuela. Claro. Pero fue más cuando el estudio y cuando los freelance empezaron, cuando Iker, Ujú. por ejemplo, empezó a trabajar con Vogue. Sí, de hecho. Entonces hace fue poco como, lo vi. pero es un venezolano, ¿sabes? Ujú. Y ya va, pero como este pana sabe esto. Claro, Y es claro. como, ¿sabes? Porque nosotros lo estamos haciendo desde hace bastante rato, solo que nadie sabe. Claro. Y fue cuando empezó a explorar y empezó a crecer la... Sí, casualmente yo tuve la oportunidad de hablar un rato con Iker hace como un par de meses. Y sí, él tiene en verdad como 14 años Él en Vogue. tiene, yo crecí viendo motion graphic y ya Iker era un tipo que, Es que sí, tenías es que que él ver ahí, pues. Ya él estaba acá. Ya él estaba acá, Pero también no. a nivel gráfico, no solamente Sí, a nivel de no, motion graphics. Yo totalmente. también él fue de mi referencia cuando yo, o sea, retomando un poco de la parte de las referencias, lo que uno veía, Exacto. porque a mí también me parece muy interesante el hecho de que la gente que está estudiando hoy en día diseño o que quiere entrar en el diseño, la fuente de información es infinita. Sí, que hay, o sea, totalmente. y la llegada al internet ha ayudado demasiado a todo eso. Y yo recuerdo que en ese momento, ¿sabes? No tenías ni siquiera YouTube. 2003, 2004. Yo no sé. recuerdo yendo a Chacaíto a comprar Stash Ajá. en la librería de Bajo Chacaíto para poder ver qué es lo que, Claro, es lo que claro, está claro. al día. Claro. Y ni siquiera la última Stash, era De 3, hace 4 meses. 3, 4 meses para Sí. tratar de mantenerte al día. Sí, tal sí, cual. porque llegaban tarde. Llegaban tarde, pero ese es el trader. Sí, que sí. Esa era la pasión de meterse en el Totalmente. negocio, como quien dice. Cuando no eran blogs, sino eran foros y Exacto. veías, tal, era muy loco. Y cuando era, ¿cómo era? Desktop, ¿Qué? de esas páginas donde los desktop estos todos como mecánicos. y Ah, vainas, sí, sí, así. sí, no me acuerdo, pero sí, sí me era acuerdo. como tu Advance y Ajá, toda esta vaina, era bien y raro. como bien raro y te 3D burda loco. Sí. Pero uno estaba como buscando, pues, porque era eso, era poquitas páginas web, conseguiste el libro, Ujú. esa era la forma, y Claro, trataba claro. de ver cómo hacías. Claro. Sí, yo me acuerdo que en esa época para mí, que sí, Iker, a mí me influenció mucho y me metió Masa en ese momento, cuando era un colectivo. Cuando era colectivo era Increíble. Iker, Raza, Max, que también está viviendo acá en New York. Exacto. A mí quien en realidad como que me empuja el hecho de entrar al diseño como tal, que yo dije, yo quiero hacer eso, es cuando la primera vez que vi a Walton Tree Clan. Bueno, para los que no sepan, Walton Tree Clan es un colectivo francés, ahora viviendo en Canadá. Que no creo que hayan sido los primeros, pero fueron como que de la primera ola de gente que llevó, digamos, el arte del graffiti, del mural a lo A la digital, gráfica, a lo a la digital, gráfica. y a crear todo un discurso gráfico para digamos, en lo digital, ¿no? Y eso a mí me parece increíble porque yo estaba como que demasiado dentro del graffiti. A mí el graffiti me cambió la vida. Y cuando vi eso, yo dije, oye, ya va, yo lo puedo hacer más allá de un muro. Exacto. Increíble. Y ahí fue cuando me metí en esa onda. Sí, para mí fue igual, para mí fue masa. En ese momento cuando, bueno, que todavía es una referencia de... Cuando, para mí fue cuando descubrí Masa y Santiago Paul, fue como Claro. ese clash de diseño, es como Claro. el diseño clásico, Sí. bien Geométrico. hecho, y lo nuevo, Sí. super clashy, y fue como, ok, esto es lo mío, Esta es la línea, esta es la esta es la línea, línea. que hay algo que hay que ver, que Claro. conseguir. Venezuela no parece, pero tiene un historial de diseño Sí, muy increíble. muy increíble. Muy increíble. A ver, bueno, aquí la gente está comentando. Bien. Ahora, siguiendo la conversación de esta parte de cómo uno aprende
de cómo a uno le tocó como que con las uñas arrancar y ver qué tal. Antes de empezar a grabar estuvimos conversando un poco como, y esto es una pregunta que a mí me dejaron en un comentario en YouTube que me gustaría responder, y es o sea, la gente ahorita tiene la duda de qué tan importante es en realidad ir a la universidad y aprender y estudiar y prepararse, a lo mejor hacer un posgrado, qué sé yo. A mí me gustaría saber tu opinión al respecto. Yo también tengo mi punto de vista, pero me gustaría saber qué opinas tú. Para mí es relativo, honestamente. O sea, yo sí soy graduado de diseño gráfico, obviamente técnico, que era en ese momento lo que Venezuela era eso, o irte a Mérida a estudiar a la universidad. ¿En qué año te graduaste tú? 2002, por allá. Ah, ok. Sí, es lejos, es lejos. 2002 yo creo y todo. Se cayó la cédula. Se cayó la cédula, pero sí, es hace rato. Sí. Pero es como un balanceo, pues. Para mí, estudiar tal vez diseño gráfico fue una buena base, pero yo no puedo decir que eso fue el porcentaje mayor de mi carrera profesional. Yo creo que más aprendí yo con internet, con libros, hablando con gente, contigo, con otras, y practicando que la escuela. La escuela sí te da una buena base para ciertas cosas, pero yo no creo que ahorita es incluso que es algo de que si tienes que ir a la escuela, a esta escuela o a aquella escuela, o hay tantas cosas ahorita para aprender online, hay tantas oportunidades. ¿Sabes? YouTube es una locura básicamente es una escuela disponible las 24 horas para aprender cualquier parte. Incluso yo hoy en día todavía no conozco esta técnica, no conozco este software, déjame ir a YouTube y tirarme un par de días revisando, viendo. Entonces, ¿sabes? Para mí es ahorita mucho de la motivación de si en verdad quieres aprender algo. Hay bastantes herramientas online y ya no es una excusa de que si no vas a la escuela tal o que si queda lejos. Ya para mí eso no viene al caso, ya no viene tanto al caso. Yo creo que si tienes la pasión de buscar, las herramientas están ahí. Y una cosa buena que tiene el diseño, honestamente, es que yo he estado, ¿sabes? Bueno, tú también has rodado, pero yo he estado estuve aquí en Estados Unidos, ahorita en Alemania, en Latinoamérica un poco. Y una cosa que yo me di cuenta es que a nadie le importa de qué escuela viene. Honestamente, esa no es una pregunta que sale a colación nunca. Me la han hecho. Es muéstrame tu trabajo, para ver qué has hecho. Y eso es lo que es al final del día, es tu portafolio, es tu cartera que te abre las puertas. Esto a nadie le importa de qué escuela vienes, dónde aprendiste, si lo hiciste tú solo. No me interesa. Entonces, no les interesa, les interesa el trabajo. Dime que puedes resolver ¿sabes? Es crafty, tiene el detalle que necesito. Has construido un discurso. Exacto, gráfico, en el tiempo, tienes un estilo o eres multiestilo, que también es una opción totalmente válida. Sí. Y ya lo de la escuela es como. Depende, pues. O sea, si es bueno tener una base, pero no te vuelvas loco de que eso es. Si vienes aquí o allá, eso. Claro, totalmente. No, yo coincido 100% en lo que tú dices. Yo no soy graduado, yo no me gradué, yo estudié en la universidad. Y no al poco tiempo, como un poco más de la mitad de la carrera, yo me di cuenta de eso. Yo dije, ya va, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo acá? Me explico. Pues, yo pude haber terminado sin ningún problema. Fue a lo mejor, no sé, un capricho mío, pero yo, digamos, yo en ese momento decía, no, esto no me hace falta. O sea, o sea, yo prefiero invertir este tiempo en practicar, en darle, en trabajar y en ir haciendo lo mío. Exacto. Y yo creo que, o sea, ojo, con esto no estoy diciendo que no tienes que ir a la universidad ni nada. O sea, es una decisión bastante personal y quien lo quiera hacer porque quiera hacerlo y hacerlo por ese método es totalmente válido. Exacto. Pero esto, a mí jamás me han preguntado. Sí, para mí es un punto fuerte y yo lo estuve discutiendo con varios amigos de aquí de Estados Unidos y era el punto fuerte de que qué tanto valor te da salir de la escuela. Y básicamente queda endeudado por 20 años. Sobre todo en este país. Porque en Alemania, por ejemplo, muchas de las universidades vienen con parte del Estado. O sea, el costo monetario no te impacta tanto en tu vida a largo plazo, pues. En Venezuela tampoco, un poco. O sea, bueno, mi mamá y mi familia me ayudaron un poco a pagar la escuela y eso. Cosa que ayudó. Pero el impacto no es tan fuerte como en Estados Unidos, que es un tema particular. Pero exacto, digamos, en Venezuela no pasas 20 años pagando la universidad. Exacto, ese es el punto, pues que es difícil, pero se resuelve. Pero en Estados Unidos sí es un tema de 20 años, lo que sea. Totalmente. Y era una cosa que discutíamos, que yo le decía a ese amigo, era que tanto valor a largo plazo te dio en verdad
20 años, ¿tú crees que si de repente hubieses hecho por tu cuenta, como es el internet hoy en día, o invertir ni siquiera un tercio de dinero en cursos, herramientas, cursos? Entonces era como esa discusión de... Yo particularmente le dije, a mí me parece que no se equipara el valor a largo plazo, a menos que obviamente te da ventaja haberte graduado de, no sé, una Parsons o haberte graduado de un instituto de diseño California. Por el entorno de las conexiones. Exacto. Pero si el trabajo es bueno, al final del día el trabajo bueno sube y llegas al mismo sitio. Entonces, desde mi punto de vista, yo le dije, honestamente, para mí no se compara haberte endeudado a 10 años o lo que sea. Yo creo que el trade lo puedes hacer de otra forma. Pero es válido que... 100% válido. Hay gente que le gusta ir a la escuela y aprender y tener profesores y ¿sabes? Autoaprender no es para todo el mundo. Ir para la escuela no es para todo el mundo. Sí, para mí no era... Al que le funciona, pero esa es mi opinión. Pues. No, totalmente. Ahora, estábamos conversando, has estado en varios países, has estado rodando un poco, ahora estás en Alemania. ¿Cuál ha sido hasta ahora como el impacto, digamos, no sé si llama lo cultural o visual que has tenido, que te ha influenciado? O sea, ¿qué es lo que tú dices, oye, esto no me lo esperaba, o qué bien esto, lo voy a agarrar y voy a adoptar esto? O sea, ¿cuáles han sido las altas y bajas de ahora vivir porque, digo, yo nunca he estado en Alemania, pero tengo un muy buen amigo que vive en Alemania, él trabaja en Adidas allá. Y Nuremberg, creo que se llama Nuremberg. Sí, Nuremberg. Viendo desde lejos, y por lo que él me dice, es como un choque cultural bien marcado, ¿no? Entonces, cuéntame un poco cómo ha cambiado eso en tu trabajo. Sí, pero bueno, obviamente el choque cultural, Europa es Europa y Latinoamérica y Estados Unidos son más par en ese aspecto. A mí me parece, viniendo de Venezuela y cuando estuve aquí en Estados Unidos viviendo, que hay como una paridad, pues, ¿sabes? Claro. Si a ver, Latinoamérica tiene mucha influencia de Estados Unidos en cuanto al mercado y cómo son las cosas, y eso ayuda, pero cuando llegas a Europa y particularmente un país como Alemania, sí es un choque fuerte, cultural, incluso la forma como ellos... Bueno, un ejemplo tonto, pero es una cosa que a mí me impactó la primera vez. Los avisos de publicidad en la calle, los modelos tienen 50 años, 40 años. Son tipos mayores. Claro. Yo decía, pero ya va, este es un tipo mayor, o sea, pero un tipo más papá. No, la normal. Una tienda, obviamente no va a ser un Urban Outfitter, pero una tienda normal de ropa de adulto, pero para Estados Unidos o Latinoamérica es alguien de 26, digamos. O 30. No, en Alemania es 42, 45, el mismo modelo, la misma marca. Porque el discurso es más adulto, la generación es 10 años más allá, ¿verdad? Wow. ¿Sabes? No es la misma. Y eso es un choque como que igual el aspecto del modelo también. Los modelos son más real, la gente es más real en un aspecto de que ellos no es tan elaborado como en Estados Unidos. Es más el tipo con las arrugas. La gente, no hay tanto Photoshop. No hay tanto, porque es más como ese es el target. Al final la mayoría de la gente, esa generación, que es la generación que consume, es como que dice el siguiente escalón de edad. Pero eso también es algo cultural de aquí no andamos con ese fashion y esa... Sí, obviamente eso también afecta, pero también es el tema cultural como país, pues es un país que es más viejo a nivel de edad, la gente es más adulta y la línea de los que consumen es más mayor, pues. Y eso también te cambia el discurso a nivel de diseño, es un diseño es más para adulto de alguna forma, pues es más sobrio. Y obviamente, bueno, la escuela de diseño alemana en general, que es bien particular, ¿sabes? Es Bauhaus, es bien... tiene como ese estilo Uber de mercado. Pero graciosamente, muchas de las cosas que uno trae de Latinoamérica y de Estados Unidos les impacta también en otra manera. Claro, a veces le meten esta parte... bien clash y no sé qué, y los tipos, pero ya va, y esa es parte, yo creo que cuando te sale un poco la textura de exacto, esa es la parte que yo creo que también es interesante para uno como latino, viviendo de ese lado, que le das como ese toque diferente y los bichos, como ¿qué es esto? Ya va. Claro. Y esa parte es interesante, pues, ver cómo esa mezcla de las dos culturas es interesante. Excelente, man, excelente. Sí, yo me imagino que para mi amigo que vive en Alemania,
Él también me dijo, ven, es bastante diferente todo. Sí, es diferente. Y me dice como que, pero me dijo lo mismo, o sea, cuando yo intento como... Ponerle un poquito, ¿no? Vamos a meterle unos colores más vivos, Exacto, que la y cosa una... empieza a cambiar. Exacto. Y la perfección. Obviamente el idioma y toda esa parte es también un reto del día a día. Claro. Que no, aparte que el alemán es bien complicado. No es fácil, el alemán es complicado, toma tiempo. La gente es diferente, la gente, ¿sabes? Para el latino es, tú eres mi amigo, y no sé qué. El alemán es más difícil. El europeo en general, todos los que he conocido son más, pero el alemán en general es una persona más difícil. Más reservada. Más reservado. Tienes que trabajar más las amistades y eso. Pero después de que rompes todas esas barreras y eso, te das cuenta que es una cultura también interesante. Pues. Ahora, siguiendo por esa línea de... Vamos a ver si han dejado preguntas por acá. No, ok. Siguiendo esa línea de la parte cultural, hay un tema que a todos los diseñadores como que nos toca por igual, el dilema de cómo cobrar, de cómo ponerle precio a tu trabajo, ¿no? Digamos, no vamos a hablar de números obviamente, pero yo quisiera saber como que cómo en el tiempo tú has ido como aprendiendo y digamos afilando ese issue que todos los diseñadores tenemos, y qué tanto ha cambiado ahora que estás en Alemania, porque son culturas diferentes. Claro. O sea, ¿qué tanto ha cambiado para ti ese aprendizaje de poner precio? Honestamente, yo creo que es más la parte de la experiencia lo que afecta un poco cómo valoras tu trabajo en un aspecto. Pues cuando estás empezando tienes más disposición a ser un poco más flexible, porque estás tratando de hacerte mercado. Claro. Y a medida que vas avanzando en el tiempo, teóricamente te conviertes en más, tienes más habilidades, más skill, por lo cual tus precios van subiendo o lo que te vas ajustando. Pero yo creo que lo importante, es súper importante cuando empiezas así, incluso cuando estás comenzando, que es una cosa que con el tiempo he ido aprendiendo más y más, y ahora en Alemania, es que tienes que, si quieres entrar en ese mercado internacional, como quien dice, tienes que hablar de la misma manera que habla el freelance de ese país. Okay. O sea, tienes que verte en el espejo para convertir en el mercado internacional, tiene que sentirse que tú estás en ese mismo mercado. Okay. Yo no veo ahora, hoy en día, que básicamente hay una diferencia si estás en la India o en Venezuela o en Alemania. Si hablas en el mismo tono que habla el freelance alemán, si hablas con propiedad, este es mi trabajo, lo presentas de la misma forma. Por ejemplo, un error muy común es presentar tu trabajo en la base de que estás en N país. Okay. No, tú presentas tu trabajo en base a que este es el trabajo y tiene la misma calidad que cualquier otro país. Y cuando la calidad es la misma, la geografía no afecta el precio. Claro. Básicamente, si yo tengo la misma calidad que tiene un estudio que está en Suecia, porque yo no puedo cargar lo mismo que carga un estudio que está en Suecia. Yo estoy desarrollando el mismo trabajo. Ahora, es una ventaja estratégica para mí si yo estoy en un país donde la economía me ayuda por cobrar en dólares o en euros o lo que sea. Esa es mi decisión geográfica de jugármela. Pero el trabajo, si el trabajo se equipara. Pero tú dices como que a lo mejor voy a cobrar un poco menos y ofrecer la misma calidad porque yo creo que si la calidad es igual tienes que cobrar lo mismo. Pero es más, por ejemplo, pasa mucho en Europa que un diseñador decide mudarse para Lisboa, por ejemplo, porque es más económico que vivir en Múnich, que es una ciudad costosa, por ejemplo. O mudarte como hace muchos diseñadores freelance que decían, bueno, yo voy a trabajar freelance en Alemania, pero voy a estar radicado en Berlín, que es más accesible que otras ciudades. Que Berlín era mucho más caro. No, Berlín es más accesible que, por ejemplo, una Múnich o una Hamburgo, inclusive. A nivel del día a día de tus costos. Pero eso no quiere decir que tú no vas a cargar cuando vas a Múnich lo mismo que carga un diseñador de Múnich. Es una ventaja estratégica que tú decides como persona, voy a vivir en esta ciudad. O sea, aumenta el valor de tus ingresos, porque si estás viviendo en una ciudad más económica, pero ganas... Es tu decisión. Pero no afecta en cuanto al skill, ese es mi punto. Si el skill está al mismo nivel del diseñador que está aquí en Nueva York, porque tú no puedes cargar lo mismo que carga el diseñador. El trabajo es el mismo al final del día. Y al cliente, honestamente, al cliente no le importa. No todos los clientes, pero la mayoría de los clientes no le importa si tú dices, ¿sabes qué? Tú estás en Nueva York y yo estoy en Venezuela, pero si tú me llamas a las 3 de la mañana, que son para ti las 3 de la tarde, yo voy a estar disponible. Tú no vas a sentir la diferencia de horario. Tú me necesitas a las 3 de la tarde, yo me las arreglo.
yo voy a estar disponible en el teléfono porque yo no puedo cargar lo mismo, estoy Claro. cumpliendo los mismos horarios, la misma calidad de trabajo. Claro. El valor tiene que ser equiparado con él, pero tienes que hablar en el mismo tono, como quien dice. Sí. Tu trabajo, cuando yo veo una página web con un freelance de Nueva York y veo tu trabajo en una página web, digo, pero no puedo distinguir cuál es cuál. Ok, ya entiendo. Claro. Pero sí. Pero bueno, también aquí entra un punto de, ok, me voy a vivir a una ciudad más económica, un poco más pequeña, voy a ganar como si viviera en tal lugar, así que aumento el valor de mis ingresos, cool. Pero también en donde entra entonces la parte del networking, ¿no? O sea, eso ya también queda de es cada un quien. sacrificio, pero esa es parte también del día a día ahora, porque por ejemplo yo estoy en Múnich, pero igual Bueno, yo Instagram. hablo y tienes Instagram, tienes Twitter, tienes todo el engagement de hablar con la gente, mandar un email. Cuando yo empecé, por ejemplo, eso era una cosa que a mí me sorprendió cuando hicimos el off en Caracas, por ejemplo, con Jaime, que es un amigo que ahorita está viviendo en Suecia. Y era como que yo me acuerdo de haber estado en Venezuela y haber dicho, berro, mira este tipo allá, vete a un hidro, Claro. o vete a un Claro. diseñador allá. Y yo decía, uno lo ve como que está allá Inalcanzable. lejos, inalcanzable. Claro. Y de repente hicimos el off y te das cuenta que la verdad es que hoy en día estás a un email de distancia. Claro, totalmente. O sea, Es tú le metes un email que, oye, ¿quieres literal. venir a Caracas? Sí. Hola, ¿quieres venir a Caracas? Estamos organizando un festival de diseño y creemos que tu trabajo es prominente para la cultura de aquí. Ajá. ¿Qué tal? Plomo. Vamos. Vamos a darle. Claro. Y claro. es como Sí. que un cambio en tu cerebro, como Sí. ya va, pero era Sí, tan sí. fácil. Y sí, es tan fácil Como- estás como a literalmente one email mandarle away. un correo a esa persona que tú dices, no, nunca voy a poder Claro. hablar con este tipo. No, mandas un email. Y Hey listo. man, sabes, tu trabajo es increíble, mira lo que estoy haciendo, whatever. Capaz no te responde, Sí, es una pero- posibilidad, claro, pero capaz sí. Claro. Y la realidad es que estás a un email de distancia de cualquier Sí. diseñador que es tu Sí. inspiración. Claro, Y totalmente. eso fue un switch para mi mental, Claro. que básicamente la geografía fue como, Vete. Ya no Sí, importa sí, más. Sí, totalmente. Mire, y ahora hablando de esto de off, que esto que estamos hablando, y mencionamos a Hydro, yo creo que él es un ejemplo totalmente válido de esto que estamos hablando, porque, oye, sin ánimo de ofender, yo he ido a Orlando varias veces y Orlando es bien tranquilo, es una ciudad bien pequeña. Exacto. En verdad no pasa mucho en Orlando. O sea, yo estaba en Miami y se notaba demasiado la diferencia. Y él sigue trabajando allá. Sí, claro. Él creo que vive allá. Sí, o sea, sí, pero él está vive viviendo- allá. ¿no? él vive, sí, bueno, él creo que es nacido en Orlando y toda la Sí, vida todo. vivió en Orlando. Y él tiene un cuerpo de trabajo y de clientes. Increíble. ¿Sabes? Sí, applause, de todo. o sea, clientes grandes. Pero yo creo que él lo que hizo fue que como que con el tiempo, y dime tú que has tenido la experiencia de trabajar con él, yo creo que lo que él hizo fue que o sea, digamos, como que apostó demasiado a su estilo, apostó demasiado a su discurso gráfico de ilustración, y ya da igual donde viva. O sea, ya él cobra lo que sea, viva en New York, viva en Orlando, lo que sea. Es que ese es el punto, que el trabajo habló, llegó un punto donde la geografía no es la discusión más, Claro. es el trabajo, Ujú. es un tipo, yo he trabajado con él, es un tipo que tiene una mística de trabajo impecable. Tú Ok. puedes ver que él es el tipo más rockero del mundo, Sí. pero es un tipo que las entregas son de Puntuales. oro, es un tipo que tiene una mística de trabajo increíble, Ok. entonces al final del día eso tiene un valor súper importante. Totalmente. O sea, un tipo que el cliente es lo primero, mi trabajo, la calidad, no hay juego, es serio. Ok. Y los clientes ven eso, pues. Claro. Pero entonces la geografía ya no Claro. viene al caso, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, y ahora vamos a hablar un poco también del entorno, ¿no? Porque a mí, digamos, como que siempre para mí fue una meta vivir en New York. Siempre para mí fue como una meta, pero no tanto. Claro, hay un gran porcentaje por el trabajo, el networking que uno puede hacer acá. Pero en realidad es porque me encanta la ciudad, la energía de la ciudad, de lo que Sí, yo increíble. veo, lo que tengo alrededor, y eso me hace sentir como que siempre mucho más como que Inspirado, inspirado y motivado, motivado a vamos a darle. Y veo mucho la diferencia con Miami, a pesar de que Miami me abrió las puertas, me dio muchísimas oportunidades, y sí, es una ciudad bien chévere para vivir allá. Para mí, digamos, como que no terminé como que de hacer el click, ¿sabes? Sí. Y acá en New York me siento súper cómodo, súper cómodo. Entonces me gustaría saber cómo ha cambiado en ti, cómo ha influenciado en ti a la hora de vivir digamos, una cultura tan diferente como la de Múnich en Alemania.
Sí, obviamente te cambia porque como diseñador yo creo que uno se inspira con todo lo que tiene alrededor y lo que ves alrededor. Y si te cambia a vivir en una ciudad, por ejemplo, como Múnich, que es más tranquila, es más centrada en familia. Okay. Sí tiene bastante industria y es bastante, pero en general Alemania es más como la calidad de vida, es más orientado en realidad al bienestar de la gente, a la familia. Y sí te cambia. Pero también tienes la parte de motivación, pues, que es lo que tú quieres hacer. Es diferente, te afecta en unos aspectos y en otros no tanto. Es relativo. Yo creo que para algunas personas funciona. Por ejemplo, en mi caso, lo que siento es que, por ejemplo, mi tiempo en un poco cambió. Yo ahora, bueno, yo tengo mi trabajo fijo, dirección de arte y no sé qué, pero el estilo de vida de la ciudad me permite ser más flexible after work para hacer otras cosas. Claro. Y eso no lo tenía en otras ciudades, por ejemplo, donde el trabajo era más fuerte o más horas, más pesado. Entonces, en contraparte, una ciudad como Múnich me ha permitido hacer más cosas de mis propias cosas que antes capaz no tenía que hacer tanto o no tenía esa posibilidad. Sí. Entonces, ese ha sido como el trade en un aspecto, pues. Pero yo creo que también, obviamente, la ciudad te influencia, pero tú tienes que encontrar tu click, como dices, tú tienes que encontrar qué es lo que, si la ciudad te funciona o no, o darle la vuelta. Por ejemplo, en mi caso, nosotros cuando yo me mudé con mi esposa no pensábamos irnos a Múnich como tal, estábamos viendo opciones, había posibilidad de irnos a Ámsterdam, aquí y allá, y al final terminamos en Múnich porque mi esposa es alemana y era una buena opción de trabajo y no sé qué, pero después le dimos ese switch, o sea, después ya quedamos acá, ¿qué podemos hacer? Entonces mira, los trenes funcionan súper en horario, llego a la casa a buena hora, puedo dedicarles más horas a otros trabajos después del trabajo. Y entonces es como que sí te afecta a la ciudad, pero de otra manera un poco más poco diferente. Pues. Ahora, conversando un poco, ¿cuánto tiempo llevamos? Conversando un poco sobre, conversando un poco sobre eso del trabajo after work, ¿sabes? Como que eso, a mí me lo han preguntado varias veces, como ¿cómo me inicio como freelancer? ¿Cómo hago para ganar más clientes y tal? ¿Cuál ha sido como, tú tienes ya un método o qué has hecho tú para balancear, digamos, porque también supongo tú tienes una hija, tú tienes que tener tiempo con tu familia? ¿Cómo empiezas a balancear esa parte de, voy a hacer esto? ¿O qué proyectos te ha inspirado la ciudad para decir, a lo mejor esto es un proyecto personal que voy a empezar a hacer, a ver qué pasa? Y no sé, cuéntame un poco de cuál es tu rutina luego del trabajo que tú dices, voy a hacer esto, tengo que hacer aquello. O sea, ¿qué es lo que yo creo por ejemplo, en mi caso, obviamente uno habla por experiencia propia, pero a mí, cuando tuve a mi chama, valoras el tiempo de otra forma. Esa es la primera cosa. El tiempo se convierte casi que en tu oro. Tienes que es más, ¿sabes? Si de repente antes decías, no, voy a ver Netflix o ahora eres como súper consecuente con tu tiempo, como que ya vas, ¿qué estoy haciendo? Exacto, y también como que yo supongo que ya a lo que tienes un hijo, yo supongo que es como que la calidad del tiempo. Sí, exacto, la calidad del tiempo que le dedicas a cada cosa. Entonces, y esa es la prioridad. Después del trabajo, la prioridad es dedicarle unas horas, las horas, estar con ella, jugar con ella, leer libros. Pero después de que ella se duerme, obviamente es como ahora este es mi tiempo. Entonces cuando normalmente, más o menos la rutina te puedo decir que es llegar a la casa a las 7:30, 7:30, dedicarle desde las 7:30 hasta las 9:30 a la chama se duerme y a partir de las 11 de la noche hasta las 2 o 3 de la mañana es constante. Por lo menos 3 o 4 días a la semana. Sí, a mí me pasa igual. Yo como no tengo la responsabilidad de un hijo, pues esos 3 o 4 días se puede tornar toda la semana. Y a veces no son como proyectos de un cliente o algo, hay veces que son míos, son cosas que yo quiero hacer o empiezo simplemente a experimentar y a ver qué nuevo puedo aprender y ahí se me va el tiempo. Cuando veo 2 de la mañana, wow, ¿qué pasa acá? Exacto. Y yo siento que también, por ejemplo, la energía de esta ciudad me ha impulsado mucho más a eso. Miami es más tranquila. Es más tranquila. Acá me ha impulsado mucho más a eso. Y por ejemplo,
tomo todos los domingos y me pongo a hacer gráfica y la subo a las redes sociales. Exacto. Me pongo cualquier día a hacer cualquier cosa. Sí. O sea, siempre estoy como tratando de crear y me tomo los días, y por ahora que no tengo ese tipo de responsabilidad como estamos hablando, me quiero tomar los días como si todos los días son lunes. Sí. Claro, obviamente tomo mi break, ¿no? Hay momentos que digo, Claro. oye, necesito salir de mi casa, necesito hacer algo diferente y voy y también Sí, disfruto la exacto. ciudad porque Exacto. para algo estoy acá, ¿no? Pero me ha ayudado mucho a crear proyectos personales y cosas diferentes que me han nutrido mucho como diseñador, man. A ver, vamos a empezar ya un poco como a cerrar, ya un poco más de 40 minutos. A mí me gustaría saber como que le empecemos a dar entonces como consejos a esas personas que están empezando o que tienen la curiosidad del motion graphics. ¿Qué consejos le puedes dar tú con tu experiencia de qué deben hacer? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué les aconsejas tú? Sí, yo creo que lo más importante es ser curioso, honestamente. Okay. Para mí, yo pienso que en mi caso lo más importante ha sido ser curioso y tratar de aprender y seguir tu curiosidad en un aspecto, porque eso ha sido mi drive desde el día uno. Fue como, puedes hacer diseño, entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Y ahora, lo puedes hacer que se mueva. ¿Y qué software necesito para aprender que se mueva? Y fue como, ¿y cómo puedo hacer que tenga más volumen? En 3D, entonces, ¿cómo aprendo 3D? Y ha sido esa curiosidad, el drive de mantenerme aprendiendo, y es como que cada vez es esa misma, es como que, mi 3D, mi 3D, ¿cómo hago que el 3D se vea más real? Y es seguir aprendiendo más, y las texturas, y entonces la luz, y así va, y ha sido la curiosidad, el drive. Pero para mí eso, ser curioso y colaborar. Colaborar, bueno, tú sabes, porque en Venezuela hicimos un montón de cosas cuando estabas allá. Y para mí colaborar es una cosa que tienes que hacer. Colaboras con si un proyecto llama la atención, escribe un email, como cuando nosotros empezamos a hablar, que básicamente nos conocimos fue por internet. Luis, me gusta lo que estás haciendo, ¿qué podemos hacer? Y colaborar y ser curioso y escribirle a la gente y decirle, mira, yo hago esto y tú haces esto, ¿qué tal si combinamos? Porque honestamente, yo no voy a decir 100%, pero un buen 50-60% de los trabajos que me han traído, trabajos comerciales, han venido de un proyecto que yo hice o de una colaboración o de... Para mí también, para mí ha sido fundamental eso, y también esos experimentos personales y hoy en día con la plataforma de las redes sociales, como que empezar a mostrar mucho trabajo. Hay gente que también como que se limita, no, yo quiero esperar a que esté perfecto, no, empieza a mostrar. Para mí. Y para mí, yo creo que en general, en líneas generales, yo creo que las personas siempre están abiertas a ayudar de alguna manera. A lo mejor no es colaborar, pero es simplemente una pregunta, oye, ¿cómo haces esto? Es muy probable que alguien te responda un email y te diga, lo hago de esta manera. También depende de la línea, ¿sabes? Tú puedes irte por la línea de decirle a la gente, hey, ayúdenme con esto, o mira lo que hice y cómo ustedes lo ven, denme tips, denme recomendaciones. Eso es una vía totalmente válida. Totalmente. Pero colaborar es una de las cosas más importantes, honestamente. Eso es lo que ha generado muchos trabajos. En mi caso me ha generado un montón de trabajo, y sé un poquito, es como extraño de alguna forma, pero también es un poco de... Yo creo que cuando uno está empezando, lo que dices tú, uno quiere hacer el trabajo, que quede perfecto, el último detalle, no sé qué, y mientras más ha pasado el tiempo, honestamente suena un poco mal en algún aspecto, pero a veces prefiero un trabajo terminado que un trabajo perfecto. Que un trabajo perfecto, o sea, prefiero terminarlo, y sé que tiene detalles, pero sabes, esto tiene 2 semanas para estar listo, y capaz no es perfecto, pero lo terminé en las 2 semanas y lo mostré y monté en otra cosa que en realidad quede perfecto y tardarte 5 años y no mostré nada. ¿Sabes? Entonces con el tiempo he ido aprendiendo como ese nivel de compromiso donde digo, está lo suficientemente bien para sacarlo, pero quiero empezar otra cosa o quiero eso es una parte que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿sabes? Pero es importante porque si no te quedas. Yo tuve trabajos que se quedaron meses porque no sé y le falta todavía, y al final, ahora que pasa el tiempo más, hay muchos de esos donde digo, ¿sabes qué? Está bien. Pero yo creo que eso también es como que con el tiempo y tu experiencia fuiste ganando también, digamos, como no encuentro la palabra, pero digamos,
seguridad es la palabra, como que también, es exacto. seguridad de tu trabajo, como que sabes que esto representa algo. Lo que yo quiero sé que decir, yo puedo ir exacto. un poco más allá, pero yo quiero esto, dale para Exacto. adelante, ¿sabes? Como también confiar en tu trabajo, ¿no? Pero es importante darse cuenta de que no estoy diciendo que tienes que mostrar trabajos malos y decir, No, sabes claro, que esto obviamente, está bien. obviamente. Pero tienes que ir a aprender ese compromiso donde dejas algunas cosas para que sigas creciendo Soltar. y sigues soltando. Claro. Sí, creo que el otro día leí un quote que decía como que más vale mucha práctica que... No, sí, más vale más práctica que teoría, Que- ¿sabes? Como, exacto. como que practica y Sí, practica. obviamente. Como que y hacer- listo. es como Y bueno. si fueras un, no sé, un carpintero y Sí. ok, te puedes dedicar 100 años a hacer la mesa perfecta o hacer 1000 mesas que no están perfectas pero convertirte en un experto Claro. después de 1000 mesas. Claro, totalmente. Es el compromiso. Es el Si compromiso. me preguntas a mí, yo prefiero hacer 10.000 Claro, y totalmente. convertirme en un experto que pasar 100 años Totalmente. haciendo una que para mí funciona. Pues. Sí, estoy seguro, ven. Exacto. Bueno, ven, ya vamos cerrando. Déjale saber a las personas que puedan estar escuchando y viendo por acá tus redes sociales, donde te pueden conseguir, tu website. Sí, básicamente cualquier cosa es Les83 Machine. Toda Ok, Les83 en Machine. Facebook es Les83 Machine, Twitter, Instagram, Instagram, todos todo. lados es Les83 Machine. Perfecto. Igual, bueno, obviamente en la descripción de este podcast y en YouTube, si lo estás viendo en YouTube, lo voy a dejar ahí en la descripción. En Instagram también lo pueden conseguir. Entonces, bueno, men, de verdad, muchísimas gracias por tu conocimiento, por compartir todos tus conocimientos y experiencias con nosotros. Así que, bueno, esto fue el Les 83 Machines, Delian Graphics. Mi nombre es Luis Palencia, a.k.a. 3. Pueden conseguirme también arroba 3_, eso es THRZ_, Delian Graphics. Y bueno, será para la próxima. Gracias.